So good morning, everybody. My name is Uta Behrmann, and I'm the Partner Sales Manager at BioVia. I'm based in France, and I'm going to give you a very brief introduction to BioVia, and I apologize that I don't speak Spanish. So you can go to the first slide, BioVia mission. Yeah. Okay. So the BioVia mission is model the biosphere. And here we mean biosphere in the broadest sense. Life sciences and material sciences. With our solutions, we cover research, development, and manufacturing, including quality for science-based companies. Our solutions allow leveraging the data, that means access it and analyze it, for example, and improve your workflows. That means that we provide solutions which are based on modeling, simulations, and laboratory, and also quality management. They ultimately help innovation, time to market, regulatory compliance, and quality. Next slide, please. Okay. Yeah. So who is BioVia? We have a long-term industry experience of more than 10 years and more, with about 20% in the academic sector. Almost 1/3 of our staff is speaking publicly. And BioVia people are also active in science publicizing, generating patents, and we also win some industry awards. Next slide, please. Yeah. You have it. Yeah, okay. BioVia focuses on solutions that are meaningful for science-based companies, spending over 20% of sales on R&D for products. We support over 1 trillion scientific projects at 2,000 accounts and 1.4 million users worldwide, mainly in the US. Those customers have referenced our products publicly in over 20,000 publications. Next slide. Yeah. So who are our customers? Life science is obviously one of our core industries, but we also serve other industries, as you can see on this slide.
It's basically all companies whose business is based on science that are potential customers of BioVia. Next slide. I can see them now. Thank you. So let's take a brief look at our portfolio. So starting with scientific informatics, we help transform scientific data into knowledge by, for example, connecting scientific content, but also integrating teams across the research network in order to enable to share the knowledge and also always protecting the intellectual property. Then molecular modeling and simulation is one of our core areas that we're going to talk about today in the webinar. And that's obviously about fostering innovation with in silico design. In data science, we drive knowledge-based decision-making by unlocking scientific data and information, democratizing analytics and machine learning, removing the data preparation bottleneck, and gaining new innovative insights. Lab informatics is another big area of BioVia. And in this area, our solutions can help optimize lab productivity and compliance by leveraging existing experimental data, connecting and automating your lab, eliminating manual report creation, ensuring data integrity and data quality. We also have solutions in formulation design for efficient and compliant formulations management, also in quality and compliance for customers who want to achieve compliance and quality excellence, and in manufacturing analytics. This is just a very brief overview of our solutions. If you have any questions or you want to find out more about any of these areas, please don't hesitate to contact Antonio. So I now hand back to you, Antonio. Okay, thank you very much. Bueno, vamos a empezar con la primera parte del webinar, que sería pues, una introducción, una breve introducción a todas las herramientas que tiene Discovery Studio y recorriéndolas brevemente para tener una idea general de qué tipo de simulaciones podemos hacer en Discovery Studio en el tema de modelización y simulación de la vida y en biología. Es una herramienta muy específica para la parte de biología, ¿vale? O sea que no como materia de estudio, que es bastante más abierta, puede cubrir más aspectos de ciencia, sino que esta está muy enfocada a la parte de, sobre todo, modelización de proteínas. Bueno, pues como han presentado brevemente, Discovery Studio es una herramienta de BioVia, organizada Sol System, que está distribuida en España por Alin Software Científico, que son los organizadores de estos webinars. Y es un programa comercial para hacer modificación molecular de macromoléculas biológicas, proteínas, ácidos nucleicos, proteínas en membrana. La arquitectura de Discovery Studio es una arquitectura basada en cliente-servidor, en la que tenemos una serie de clientes y unos servidores. Estos clientes pues, son el Discovery Studio Client, el Pipeline Pilot Client y el Pipeline Pilot Platform. En este webinar solamente vamos a ver el Discovery Studio Client, ya que estos dos pues, serían para otro webinar. El Pipeline es simplemente decir que el Pipeline Pilot Client nos permite automatizar tareas que podemos realizar en Discovery Studio. Tareas que sean muy repetitivas o que haya que hacer muchas, se pueden automatizar en este cliente. Estos clientes se comunican con un servidor para tener acceso a los protocolos de navegación y simulación, ¿vale? Que están preprogramados o que uno puede programarse a través de una app, de un script que se pueden realizar en Discovery Studio. Y estos servidores pues tienen acceso a una serie de aplicaciones. Por ejemplo, Modeler para hacer modelos de biología, alineamiento de proteínas, o Char para hacer dinámica molecular. ¿Cuántas aplicaciones? Bueno, pues empezando con el cliente Discovery Studio, este sería el aspecto general que tiene el cliente.
Los que estuvisteis el viernes pasado en el Material Studio, en el seminario de Material Studio, veis que es ligeramente diferente, ¿vale? La interfaz, hay que acostumbrarse a ella, no es tan no es como de Material Studio, es un poquito diferente y hay que acostumbrarse a ella. Bueno, las partes más importantes son, bueno, la barra de menú, la de siempre en una aplicación de ventanas. Después tenemos la barra de herramientas, que nos da acceso a cada uno, por así decirlo, los módulos que tiene el estudio, ¿vale? El módulo macromolecule, simulación, Ligand Interaction, farmacóforos, etcétera. Después aquí tenemos unas pestañas que nos dan acceso a más herramientas, ¿vale? Por ejemplo, dentro de las herramientas de simulación hay una serie de herramientas, ¿vale? Dinámica, avanzada, esto lo veremos un poco también de forma más dinámica en la segunda parte del webinar, ¿vale? La parte práctica. Después la molécula o los datos los representamos en esta parte de la pantalla y Javier, tenemos aquí una serie de ventanas donde tenemos la representación de la molécula, que es la ventana de gráficos. Una ventana muy importante es la ventana de jerarquía, donde se nos muestra pues, la jerarquía de cómo está la molécula construida en estudio. Aquí podemos ver por los aminoácidos, los ligandos, las moléculas de agua, etcétera. Podemos definir grupos para definir centros activos, grupos de proteínas, heteroátomos. Lo veremos más un poquito mejor en la segunda parte cuando lo veáis de forma dinámica. También tenemos aquí una ventana de log, que es, bueno, pues nos da un report o un informe de los cálculos que vamos haciendo según van acabando. Y aquí hay otra tabla de datos donde nos da también un montón de datos sobre la molécula, sobre las cadenas de aminoácidos, residuos, enlaces, etcétera. También tenemos la ventana de secuencia para ver la secuencia de aminoácidos de una proteína. Y por último, abajo tenemos una ventana de explorador de trabajo en la que nos indica los trabajos que están corriendo, que han terminado y desde aquí tenemos también acceso a los resultados de los trabajos. Este cálculo que ya ha terminado, si desplegáramos esta pestañita, este más, veríamos cómo acceder al report, a los resultados principales, etc. ¿Vale? También tenemos una barra de estado donde nos da información del estado de las ventanas, dependiendo de donde pongamos el cursor, y la barra de servidor activo. ¿Vale? Ya hemos dicho que el Discovery Studio es un cliente. Este cliente creo que es gratuito, ¿vale? Se puede bajar uno sin tener licencia. Lo que no se tiene acceso es a las herramientas para hacer cálculo, simplemente a las herramientas de visualización. Entonces, para tener acceso a las herramientas de cálculo hay que activar el servidor. Y veis cómo está activado en el local. Este servidor puede estar corriendo en cualquier otra máquina. ¿Vale? Se puede configurar para estar corriendo en muchas máquinas, tener acceso a distintos servidores y mandar cálculos de forma distribuida a distintos servidores. ¿Vale? Bueno, empezando ya un poco a describir cuáles son las herramientas que tiene el estudio, pues tenemos el primer tipo de herramientas que se llaman macromolecules, que son herramientas para construir, refinar y analizar estructuras de moléculas biológicas. Incluyen herramientas de análisis y alineamiento de secuencia primaria, principalmente herramientas informáticas, también de estilo biogenética, también aquí estarían incluidas las herramientas para hacer modelos de homología, y bueno, veremos algunas de ellas durante la segunda sesión. El segundo grupo de herramientas es de las herramientas de Simulation, que son herramientas basadas en force field, útiles para realizar simulación de dinámica molecular, minimización, análisis de características electrostáticas de moléculas, usando dos tipos de programas de dinámica molecular bastante utilizados, ¿no? CHAR o NML. Los dos programas de dinámica molecular que tiene acceso directamente al Discovery. También aquí estaría un módulo para hacer cálculos QMM en proteínas. ¿Vale? En la parte QM se utilizaría Demon3, que es la misma herramienta de QM que tiene Material Studio, y la parte de mecánica molecular utilizaría CHAR. El otro conjunto de herramientas que tenemos es el Receptor Ligand Interaction, que nos permite hacer predicciones y interacción entre ligandos y receptores. Aquí, por lo general, están las herramientas de docking, ¿vale? De ligando y de ligando receptor. Veremos algunas de ellas en la parte. La parte. También tenemos las herramientas de farmacóforos, que nos permiten modificación de farmacóforos, que son estructuras moleculares conteniendo las propiedades estéricas y electrónicas necesarias para asegurar una interacción óptima con una diana biológica. ¿Vale? Imaginemos que tenemos una estructura de esa gráfica, un receptor ligando,
podemos estudiar cuáles son las propiedades tanto estéricas y electrónicas de la interacción entre receptor y ligando y intentar, y usando bases de datos de ligando, ver si hay ligandos que se pueden enlazar mejor al receptor. ¿Vale? Veremos un pequeñito ejemplo en la parte también. Small Molecules es un conjunto de herramientas que nos permite hacer modelos pulsados de actividad biológica, propiedades calculadas de medidas para generar y hacer transformaciones, diseño de librerías y predicción de la toxicidad potencial de ligandos en el sistema biológico. Y después, por último, tenemos unas herramientas de rayos X que nos permiten construir modelos biológicos de proteínas y ligando a partir de estos datos de rayos X. Desde estas últimas herramientas solo las vamos a tratar de una forma muy somera, ya que, bueno, por falta de tiempo, creo que estas son más, para un estudio son, son más, son mejores, ¿vale? Enseñar estas que son como más específicas, que podrían ser, si alguien esté interesado, pues, tema de un. Pues vamos a empezar las herramientas de macromoléculas. Pues cuando accedemos a la ventana o al conjunto de herramientas de macromoléculas, pues tenemos todas estas, ¿vale? Vamos a ir un poquito una por una. Pues tenemos herramientas para generar, modificar y caracterizar ácidos nucleicos, para generar proteínas y proteínas. Tenemos las herramientas para buscar en bases de datos de estructuras, por ejemplo, las bases de estructuras CDB y las de secuencias de la NCBI. Tenemos otras herramientas que nos permiten hacer un informe de la proteína. También acciones que nos permiten preparar la proteína para ser usadas en las emulsiones, como puede ser protonación, insertar o modificar loops que no han sido resueltos experimentalmente, etcétera. También tenemos herramientas para buscar secuencias similares usando el algoritmo BLAST, alineamiento de secuencias basadas en similaridad a secuencia de estructura, análisis filogenético de proteínas y secuencia de nucleótidos, identificación de patrones de conservación, superposición de estructura de proteínas, construcción de estructuras homólogas basadas en el alineamiento de secuencias con plantillas, evaluar la idealidad de diferentes rectángulos de las cadenas laterales, minimizar o refinar partes de la proteína completa y después pues una serie de herramientas más específicas que son herramientas para mutación de anticuerpos, protocolos de docking para proteínas, ¿vale? Para complejos proteicos, predicción de puentes de disulfuro o construcción de mutantes en las proteínas, también predicciones de índices de desarrollo y de agregación de proteínas y análisis de trayectorias proteicas. Como podéis ver, este tipo de herramientas son herramientas más basadas en la bioinformática, en la simulación de dinámica molecular o mecánica molecular que está en la repetición. Bueno, pues, para mostraros algunos ejemplos de cómo se usarían esas herramientas, ¿vale? Aquí tenemos cómo se haría una búsqueda de estructura de secuencia usando base de datos. Podemos buscar simplemente conociendo el identificador de una proteína, podemos buscar su estructura si existe en la base PDB. Bueno, si tenemos el identificador que existe la estructura, entonces se conecta directamente a la base de datos de la Protein Data Bank y nos muestra la estructura en pantalla. Podemos hacer también búsquedas por ligando, por métodos experimentales, por resolución, podemos filtrar después también la información con un montón de parámetros. También podemos buscar secuencias de proteínas y nucleótidos a través de la National Center for Biotechnology Information Database y, bueno, si conocemos el identificador de la secuencia, que es lo más fácil, pues se pone el identificador de secuencia. Por ejemplo, la búsqueda de secuencias por similaridad, pues usa los métodos basados en BLAST. ¿Vale? Tenemos Discovery Studio. Tenemos dos formas de buscar estas secuencias. Una es a través de una búsqueda rápida sin conexión, ¿no? O sea, tenemos una base de datos local que instala Discovery Studio, BLAST y SIGBLAST, que podemos hacer una búsqueda si no tenemos conexión o si queremos una búsqueda muy rápida. ¿Vale? Esto, evidentemente, esta es una base de datos limitada, que además no está actualizada, y siempre que sea posible, pues lo mejor es acceder a esta base de datos a través de Internet. ¿Vale? Necesitamos las secuencias actualizadas, ya que nos conectaremos a la base remota del NCBI. Y aquí tenemos por la información más actualizada de la base. Para un ejemplo de búsqueda de secuencia sería esta. Si conocemos la secuencia, por ejemplo, la P411-31 que corresponde a un dominio extracelular de una proteína amilasa, pues vamos a la búsqueda en BLAST.
le decimos cuál es la secuencia que queremos introducir, cuál es la base de datos donde queremos buscar y una serie de parámetros que tienen que ver con el algoritmo BLAST, ¿vale? Entonces, en este caso nos da 66 resultados ordenados por eValue. El eValue es un estadístico que se utiliza, entre los detalles, pero lo mejor es que sea cero, ¿vale? Si es cero significa que el resultado es perfecto y, bueno, pues cuanto más pues más cero, más perfecto es o más se parece, más alineada está la secuencia que buscamos con la secuencia que nos está dando la base. Bueno, aquí también tenemos un esquema de cómo se vería el resultado. Aquí tenemos la secuencia que buscamos y esta sería la similaridad con otras secuencias a través de un código de colores que nos muestra lo similares que son las secuencias, ¿vale? Cada una de las secuencias que encontramos. Y aquí tendríamos pues, un detalle de todas las secuencias que se encuentran junto con su estructura PDB que existe. En este caso, como hemos buscado aquí en la base de datos del PDB, pues, todas las secuencias que nos da tienen una estructura tridimensional en la base de datos de proteína. ¿Vale? Y aquí tenemos la identidad de nuestra query, de nuestra búsqueda con cada una de las secuencias. En este caso, la identidad más mejor que se encuentra es un 48%. La longitud de la secuencia, la longitud del alineamiento, es decir, hemos utilizado 381 aminoácidos de esta secuencia para alinearlo con nuestra secuencia de búsqueda y volver una serie de parámetros estadísticos o de información que no vamos a entrar. Quizás este es el importante, aquí nos da también pues la identificación del ligando, si la proteína tiene un ligando. En este caso tiene un ligando, en esta secuencia, por ejemplo, está la proteína APO de ligando. Vale, una vez que tenemos las secuencias, las podemos alinear. Aquí podemos ver pues, tres secuencias que hemos bajado de tres proteínas distintas, ¿vale? Son tres tirosinquinasas. Entonces vemos que están sin alinear las secuencias. Pues, bueno, estas sí que están alineadas, las dos que están en este color, aquí coincide, pero lo mejor es intentar alinearlas para ver qué tipo de similaridad e identidad tienen estas. Esto se puede hacer de forma manual, ¿no? Insertando gaps dentro de las secuencias para mejorar el alineamiento. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo se ha introducido un gap aquí para mejorar toda esta parte de alineamiento, que se ha introducido otro gap. ¿Vale? Esto, hacerlo con muchas secuencias de forma manual es tedioso y además es fácil cometer errores. ¿Vale? Entonces existe un algoritmo automático, que es el algoritmo Align 123 basado en CrystalW, que nos permite hacer este tipo de alineamiento de forma automática. Veis que hay algunas serie de diferencias con el alineamiento manual, pero bueno, el alineamiento y aquí podéis ver el alineamiento de las tres proteínas, como los aminoácidos que no se alinean, que no son homólogos, mientras que esto pues ¿vale? En este caso tenemos una identidad de secuencia entre las tres proteínas del 97% y una similaridad del 97%. Son proteínas bastante similares. Se diferencian en muy pocos segmentos. También podemos hacer un alineamiento basado en estructuras. Si tenemos las estructuras de las proteínas, estas son las mismas proteínas que debemos usar para el alineamiento de secuencia, también las podemos alinear por estructura, ¿vale? O bien utilizando la función de los carbonos alfa o con otra serie de criterios genéricos. Aquí veis las tres proteínas alineadas y aquí veis pues, algunos estadísticos que nos indican lo bueno del alineamiento. Por ejemplo, este sería el root mean square deviation de los carbonos alfa, es decir, los carbonos alfa en promedio se desvían 0,42 angstrom, 0,46 a este valor muy bajito, lo cual nos indica muy buen alineamiento de las estructuras, ya que las estructuras son muy parecidas. Y esta nos indicaría el número de aminoácidos que se han utilizado en el. Entonces, resumiendo, tenemos dos tipos de criterios de alineamiento en Discovery Studio, uno basado en secuencias y otro basado en estructura. Cuando el basado en secuencias lo usamos cuando la estructura no está disponible, sino solo la secuencia de aminoácidos. Se puede utilizar la estructura secundaria para mejorar el alineamiento. Discovery Studio tiene algunos algoritmos de predicción de estructura secundaria que se pueden utilizar también para mejorar el alineamiento. Permite también mantener alineamiento en ciertas regiones y de otras no. ¿Vale? Podemos centrarnos en unas regiones para alinear ahí porque
sabemos que el centro de la proteína está en esa parte y nos interesa alinearla más en esa zona, y también permite alinear cadenas de información. En el caso de basar esa estructura, cuando tenemos la estructura tridimensional de la proteína, pues tenemos dos métodos para realizar el alineamiento: uno basado en el número máximo de residuos alineados o un mean square displacement deviation, de desviación del promedio del mean square de desviación más pequeño, y el protocolo es align de model. ¿Vale? Otra característica interesante de Discovery Studio es que tiene una forma de preparar proteínas de una forma casi automática. ¿Vale? Muchas veces, antes de usar un modelo PDB, descargar la base de datos de estructura, generalmente es necesario realizar una serie de pasos. Por ejemplo, en las estructuras cristalográficas, los átomos de hidrógeno no suelen estar resueltos. Lo que hay que hacer es posicionar esos átomos de hidrógeno. También hay muchas veces que hay cadenas laterales que no están en el modelo porque no se ha sido en la estructura cristalográfica, por la resolución cristalográfica no ha sido suficientemente buena como para identificar esas cadenas laterales. También predecir y construir segmentos de cadenas principales no disponibles. Por ejemplo, loops muy movibles en la proteína pueden no ser eh, tampoco determinados experimentalmente. Entonces, con esta herramienta podemos predecirlos y construir. También la elección de la conformación cuando existen múltiples conformaciones, existencia de varias estructuras en el fichero PDB, la estructura del ligando no reconocida, funcionamiento de conformación de la cadena principal y posibles cambios de cadenas laterales, y los estados de protonación de los aminoácidos iniciales. ¿Vale? Todo esto tiene unas herramientas para preparar la acción. Entonces, tenemos el Protein Report and Utilities, genera un informe de los posibles problemas de la proteína y usa una serie de utilidades para su ejemplo. Añade la estructura. Se insertan los aminoácidos con las herramientas Insert o Graph Loops y Loops Refine. Gestionan los distintos conformeros con las herramientas SideChain Refinement and SetChain Rotan. Reemplaza nombres no estándar que pueda haber en el fichero PDB para que sean estándar y se comportan mejor. Estandariza también el orden de los átomos de los aminoácidos para que todas las proteínas tengan un orden estándar. Tratan los grupos terminales, a veces los grupos terminales de las PDB no están bien resueltos. Esta herramienta también permite tratarlo. Corrige la conectividad del orden de enlace. Si ve que alguna conectividad, algún orden de enlace va a corregir, puede intentar corregir. Y usa herramientas para la predicción del desastre de la cadena lateral. Es decir, calcula el pK y en función del pH y protona las cadenas laterales de los aminoácidos ionizables de acuerdo a este pH y a este cálculo. También todo esto se puede hacer de forma manual, ¿vale? Uno a uno se puede ir resolviendo, pero también hay un protocolo que es Prepare Protein Protocol que nos realiza todos estos pasos de forma autónoma. Vale, una vez que tenemos implementado esta herramienta de preparación de proteínas, también hay otras herramientas interesantes que son la creación de estructuras por homología, que nos permiten la predicción de la estructura tridimensional a partir de una secuencia. Se basa en la hipótesis de que la estructura de una proteína desconocida es similar, pero es similar a la de proteínas conocidas homólogas. Homólogas quieren decir que tengan, en el alineamiento que hemos visto anteriormente, que tengan una similaridad muy alta. Cuando la similaridad la hipótesis es cuando la similaridad en la secuencia primaria es muy alta, la estructura tridimensional va a ser muy similar en las dos. Discovery Studio usa los conocidos algoritmos de Modeler, que es uno de los programas más utilizados para hacer modelos de homología, que construye de forma rápida estructura de proteínas en las que la estructura no está disponible a partir del alineamiento con proteínas conocidas y que tienen una similaridad. Posteriormente, estos modelos se pueden refinar usando las herramientas de innovación basadas en eso. Bueno, pues los pasos típicos que en la creación de un modelo de homología son estos. Primero se identifican las plantillas usando BLAS y se alinean, como hemos visto anteriormente. Alinean y se proponen las plantillas usando el método de alineamiento de estructuras. Si tenemos más de una plantilla, pues lo que hacemos es alinear las estructuras, ¿vale? Cuando hacemos la predicción del modelo de homología con más de una plantilla, pues alineamos todas las estructuras de la plantilla. Después se alinean las secuencias del modelo con las plantillas, o sea, de lo que buscamos,
es lo que buscamos construir con las plantillas, se alinean las secuencias. Y después se usa Modeler para crear el modelo. Pero las estrategias pues, son, si se tiene una alta homología entre la plantilla y el modelo, cuando una similaridad de mayor 60%, incluso mayor, se puede hacer el alineamiento con una sola secuencia. Teniendo una sola secuencia de una plantilla, podemos obtener un modelo homólogo bastante rápido. Si la homología no es muy alta, las localiza distintas plantillas. No se puede hacer un alineamiento simple, sino que habrá que hacer un alineamiento en secuencias con las diferentes plantillas. ¿Vale? Se utilizan diferentes plantillas ya para realizar el mejor alineamiento. Y cuando la homología es muy baja, es necesario usar siglas. Pero cuando la homología es tan baja, los modelos homólogos que resultan pues, son muy cuestionables. ¿Vale? Hay que hacer bastantes verificaciones y siempre tener bastante cuidado con estos modelos, puesto que son modelos de muy baja calidad. Pero cuando no existe otra cosa, pues a veces sí. ¿Vale? Otra de las herramientas que están accesibles dentro de Macromolecules es la interacción en de complejos de la proteína. Para ello se utiliza el algoritmo Z2, que es un algoritmo muy conocido en el campo de proteínas. Nos permite también agrupar las distintas conformaciones de una proteína para generar clústeres o grupos basados en similaridad estructural. Y una vez calculado el docking de las proteínas, nos permite reordenar los complejos proteínas usando otras funciones de puntuación, ¿vale? Como el zeta. Por ejemplo, pues aquí tenéis un ejemplo, tenemos una proteína y tenemos una proteína en la que buscamos cuáles son las disposiciones o cómo sería el complejo que podrían formar o los complejos más probables que podrían formar esta proteína. Pero bueno, le aplicamos el algoritmo Z2 y obtenemos dos complejos, que son este y este. Que Z2 el ranking que nos dice es que el complejo A es más probable que el complejo. Pero podemos aplicar otras funciones de score, otras funciones de puntuación que son más elaboradas que la de Z2 para tener una mejor fiabilidad, una mejor precisión en la ordenación. En esta puede colocar al revés la ordenación. Estas son funciones de score que son más elaboradas que las que utiliza Z2 para hacer todo el tiempo, ¿vale? Primero buscamos complejos y después los ordenamos con orden. Otra herramienta que es bastante útil para la gente que sobre todo utiliza anticuerpos o trabaja en la parte de anticuerpos es esta herramienta, que es una herramienta especializada para facilitar la molecularidad de anticuerpos. Bueno, los anticuerpos tienen una serie de características que los hacen especiales, unas proteínas especiales que requieren pues herramientas también especializadas, ¿no? Por ejemplo, se tiene una herramienta para anotar los dominios de un anticuerpo, y los anticuerpos son un multidominio, y veis un esquema del anticuerpo. La creación de esquema de numeración y notación del multidominio permite una mejor comparación entre archivos, ¿vale? Entonces hay una serie de algoritmos estándar para anotar y numerar los dominios para que podamos comparar distintos. También nos permite una identificación de plantillas, buscando la base de datos de PDB, anticuerpos, para identificar plantillas de enzimas y refinar la selección de datos. También tiene herramientas para refinar los loops PDR, que son además los loops más importantes en los anticuerpos, ya que son los que interaccionan con la proteína o con el epítopo de la proteína, ¿no? Del antígeno. También tienen unas herramientas para optimizar la afinidad y selectividad entre el antígeno anticuerpo, usando metagénesis, usando las herramientas Z2 y ZRAN, identificación de mutaciones que cambian los perfiles de interacción dependiendo del pH. También tiene a veces es muy importante también en el desarrollo de anticuerpos, pues, ser capaz de predecir qué estabilidad tiene este anticuerpo frente a la agregación usando mutagénesis o usando este tipo de algoritmos especiales, ¿vale? Que nos dicen qué probabilidad hay de que un anticuerpo se pueda agregar y por lo tanto pues, más difícil. Otras herramientas que tienen son secuencia de alineamiento, modelo de homología y modelado de proteínas, de herramientas ya generales que se utilizan para crearlas.
Bueno, con esto hemos cubierto someramente las herramientas de macromoléculas y vamos un poquito a ver cuáles son las herramientas de simulación. Cuando abrimos las herramientas de simulación tenemos acceso a estas otras herramientas. Esta primera que nos permite preparar y ejecutar cálculos de energía, minimización, dinámica molecular basada en campo de fuerza, cálculo de energía libre usando Stirring Molecular Dynamics, preparación de cálculos QM y QMM. Este otro conjunto de herramientas que nos permite el cálculo de energía libre usando protocolos de Ion Literature Ratio, material química. Otras herramientas nos permiten definir restricciones de posiciones, distancias, ángulos y hierros. Si no queremos que durante la simulación alguno de los aminoácidos, dominios o ligandos se muevan. Aquí en este conjunto nos permite aplicar y gestionar parámetros de los campos de fuerza. Y por último tenemos una serie de herramientas para hacer un análisis básico de las trayectorias obtenidas en los pasos anteriores. ¿Vale? Las tareas que podemos ejecutar con estas herramientas pues son varias. Por ejemplo, se pueden preparar simulaciones, se puede hacer cálculo de energía con interés estático con Delphi, ¿vale? Basado en el método de Poisson-Boltzmann. Se puede hacer un refinamiento rápido de la geometría usando campos de fuerza similares a Grading, por ejemplo, estructuras de PDD que tengan cadenas laterales que están solapadas unas con otras, pues con este Clean Geometry evitamos ese solapamiento de una forma muy rápida. Después tenemos una serie de protocolos de minimización de todos los átomos aleatorios seleccionados para minimizar o optimizar la estructura de una proteína entera o de una sección de la proteína. Podemos hacer estudios de dinámica molecular. Para ello pues, se hace uso de los paquetes de dinámica molecular CHART y MMD. Tenemos una serie de protocolos, el protocolo estándar de dinámica molecular que nos permite hacer dos minimizaciones, una termalización, una equilibración y después una producción. Eso está en un protocolo, en lo que lo único que hay que rellenar pues, es el tiempo por ejemplo, el tiempo, la temperatura, etcétera. Una serie de parámetros que veremos un poquito durante la sesión. Después tenemos otro protocolo de solamente si ya tenemos la estructura equilibrada para hacer producción, pueden hacer preparación de cálculos en MD, todo determinación de equilibración, adaptación de moléculas y Stirring Molecular Dynamics, que es una forma de hacer dinámica molecular especializada en la que se aplican dos fuerzas externas entre dos átomos para, a partir de una serie de cálculos, evaluar o predecir la energía libre de las trayectorias. También se puede hacer el cálculo de potencial estático por resolución de la ecuación de Poisson-Boltzmann de una molécula soluble usando el siguiente método. Con el método CHA-PDX. Este es distinto al método del que es más elaborado y también más caro, más costoso. Y también se tiene acceso a cálculos de efecto, como cálculos de energía, cálculos de módulo de mol 3 o cálculos con M combinando de mol 3 y CHA. Los campos de fuerza que están soportados en Discovery Studio son los de CHA, en algún otro como CFF y el MME y el MMFF, pero los principales son los campos de fuerza de CHA. Para saber obtener más información de un deporte, pues hay que recurrir a la ayuda. Igual como materia de estudio, pues tiene una ayuda también bastante buena el Discovery Studio. Cada tarea tiene una interrogación, como vemos en la parte práctica también, tiene una interrogación que nos da acceso a qué es lo que hace esa tarea, ¿vale? Abre un navegador y nos da toda la información y también hay tutoriales. Bueno, brevemente, preparar un cálculo QMM en un estudio bastante fácil. Los cálculos QMM se basan en la división del sistema que tenemos, químico, en dos partes que vamos a resolver con dos métodos diferentes. Una parte que se resolverá con un método QM de alta precisión y el resto se definirá con un método de menor precisión basado en la mecánica molecular. Esto, por ejemplo, es muy útil en reactividad enzimática, en donde la transferencia electrónica ocurre en una zona muy localizada de la proteína. Esta parte la montamos con QM y el resto de la proteína por la transferencia mecánica. Aquí tenemos, por ejemplo, o aquí muestro un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos la proteína y un grupo hemo, ¿vale? Aquí tenemos el monóxido de carbono, aquí no, estaríamos
este sería el paper en el que está basado este ejemplo, ¿vale? Que estudia la energía del enlace entre el hierro del grupo M de la mioglobina y el monóxido de carbono, ¿vale? Si queremos estudiar esta transferencia electrónica, definimos estos átomos que tenemos aquí en puntitos, ¿vale? En ball stick. Estos átomos formarían parte de la región QM. Tenemos el grupo M, el ligando monóxido de carbono y una cadena lateral de la proteína que actúa en ese proceso climático, y el resto se modelizaría como metano, ¿vale? Aquí tenemos, este sería el panel para hacer el setup del cálculo, ¿no? Pues decimos los átomos que van a usarse en la parte QM, el resto ya dice que es la parte MM, damos algunas características del cálculo QM, rellenar lo que sean los parámetros de también la parte de dinámica molecular, pues la parte de interacción, etc. Y se puede definir simplemente usando solo panel. Lo primero que se definiría serían los átomos, los definimos como un grupo, simplemente seleccionando sobre la pantalla, y después se prepararía estas características y dando run ya directamente se ejecutaría. Otra característica, otro tipo de cálculos relevantes en el estudio es este tipo de cálculos de perturbación de energía libre mediante transformaciones activas. Esto, entonces, el tipo de estudio nos permite preparar este tipo de cálculos de una manera más o menos sencilla. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Estas transformaciones alquímicas están basadas en el siguiente ciclo termodinámico, ¿no? Que tenemos un ligando L1 que se une a un receptor para formar el complejo PL1, que tiene una energía libre, ¿vale? Que se llama delta G1, que es la energía libre que dividimos en experimentos, hacemos el docking o el enlace entre este ligando y este receptor. Si tenemos un ligando L2 que se une al mismo receptor, tenemos la energía libre 2, también es la que medíamos en el experimento. Pues esta aproximación se basa en que si L1 y L2 se parecen mucho, como podéis ver aquí solamente se diferenciarían en un grupo, ¿vale? Podemos hacer el siguiente cálculo. En vez de hacer este cálculo de estas dos energías libres y hacer la resta de estas energías libres para ver cuál de los dos tiene un mejor, se enlaza mejor al receptor, lo que haríamos sería calcular la energía libre de la transformación de este ligando en este otro ligando, en la transformación alquímica, y lo mismo haríamos en presencia. Entonces, según este ciclo termodinámico, esta diferencia es equivalente a esta otra, pero es computacionalmente menos, menos demandante, ¿vale? Más barata. Entonces, someramente, todo esto está mucho más desarrollado teóricamente y está demostrado que todo esto funciona. Pero vamos a verlo como un ejemplo. Imaginemos, estamos aquí mostrando una proteína. Este sería el ligando que tiene la proteína en la estructura cristalográfica. En este caso utilizamos la COP-IRK. Sería el identificador PDB de esta proteína de este ligando. Este ligando tiene esta estructura y podemos construir una serie de ligandos análogos, ¿vale? Aquí tenéis una serie de ligandos análogos, hay 6, y se diferencian, pues hay una o dos diferencias incluso 3, entre el ligando que se ha encontrado experimentalmente y estos ligandos. La pregunta es, ¿algunos de estos análogos pueden podemos pensar que se pueden lanzar mejor al receptor? En este caso, este ligando se recuerda un inhibidor de esta proteína. Si se notara, significaría que esa molécula podría ser. Vale. Vale, la pregunta aquí que sabemos es que si como he dicho, como está diciendo, este sería un inhibidor de esta proteína, entonces buscamos un inhibidor que fuera más potente. Y para ello, pues calcularíamos la energía libre a través de esta metodología de interacción de cada uno de estos análogos con el pues eso en después de estudios es bastante fácil. Lo primero que hacemos es generar las conformaciones de los análogos, es decir, a partir de este ligando, generar todos estos análogos y todas estas conformaciones a partir de esa tabla, ¿vale? Una vez que ha terminado el cálculo, la generación de esos análogos,
que hacemos es alinearlos y optimizarlos para estudiar su interacción con el centro activo de la proteína. Aquí tendríamos todos estos análogos alineados y optimizados. ¿Vale? Veis que la principal diferencia pues, está en esta parte, en esta acción del ligando. Vamos a hacer un cálculo previo que nos sirva como una criba inicial de ver cuál de los ligandos muy rápido además, ¿no? Que sería calcular las energías basadas en el método de mecánica molecular GDSA. Este es un método que nos permite calcular energías de binding de una forma muy rápida, pero en la mayoría de los casos son poco realistas. ¿Vale? Porque es necesario hacer este cálculo de free energy perturbation que son relativamente más costosos, pero nos permite tener mayor precisión en los resultados. Bueno, esto lo hacemos más que nada para que comparemos cómo este método pues, no nos da el scoring, el ranking correcto cuando lo comparemos con los métodos, con los resultados que tengamos en este caso. Bueno, una vez que hemos hecho estos pasos, el siguiente paso es generar pares de ligando para hacer la free energy perturbation, es decir, tenemos que emparejar los ligandos según su similaridad química. Pues lo primero que hay que hacer es aplicar los campos de fuerza del ligando, que se aplica con una de las herramientas que hay en Discovery Studio, simplemente eligiendo el force field y aplicándolo, sin ningún problema. Se nos aplicará el force field a cada uno de los ligandos y si hay algún problema, pues nos informará el problema para poder intentarlo. Después generamos los pares de ligandos que nos calcula una matriz de similaridad, ¿no? Entonces, cada uno de los ligandos, pues, por ejemplo, el 12 y el 40, son bastante similares, ¿no? ¿Por qué? Porque si los vemos aquí, el 12 y el 40 solamente se diferencian en el 12. Aquí hay un grupo propilo y aquí un grupo propilo. El 40 es similar al 4, el 4 52 y así tenemos la matriz de similaridad de los ligandos. Y con esto podemos ir haciendo los distintos cálculos alquímicos, ¿no? Podemos el 12 le podemos convertir en el 40 en el 4, el 4 en el 52, en el 5, en el 3, en el 2, ¿vale? Pues y aquí tenemos todos los ligandos y los pares del ligando que pueden ser cambiados a química, ¿vale? Que lo calcula directamente, es el resultado del cálculo de este. Y lo calcula él directo. Una vez que tenemos esto, pues tenemos que hacer el setup del cálculo de Free Perturbation con los ligandos solvatados, que era la parte del ciclo termodinámico que iba hacia abajo en la izquierda, y los ligandos unidos al receptor también solvatados. ¿Vale? Con esto obtendríamos las energías libres, las energías libres, ¿vale? La, la free y la complex, que es las que nos permiten después evaluar eh, las diferencias de energía libre entre los ligandos. Entonces, una vez realizado el cálculo, ¿vale? Este es un cálculo que sí que es bastante más costoso que por ejemplo, hacer un docking entre el ligando e interacción, pero es más preciso. Tardaría pues, unas horas y después de esas horas pues obtendremos el siguiente resultado. Tendríamos las energías libres relativas a este cálculo y podríamos hacer un ranking. Pues según este cálculo, el inhibidor SP90-40 será el que tiene una energía de binding más baja, muy similar a la del ligando que venía en la experimentación de la proteína, pero que, bueno, que puede indicar que este podría ser un mejor inhibidor que este, simplemente sustituyendo un grupo propilo por un grupo etilo. Por ejemplo, este SP90-52 pues le podemos descartar directamente porque era una energía libre positiva, o sea que no hay un enlace de los cálculos, pues no hay un binding de este ligando en ese receptor. Está haciéndole para millones de ligandos, o para miles de ligandos, mejor que miles de ligandos, pues podemos obtener pues, un ranking de los ligandos con ese receptor. Y de ese ranking, pues elegir, pues, por ejemplo, los 10, 15, 20 primeros y hacer estudios más precisos sobre ese, pues, ver distintas interacciones entre el ligando y el receptor, hacer cálculos QMMM para después quedarnos con 5 o 6 que sean los más conocidos para poder decir pues, si estos inhibidores probablemente funcionen mejor que el que ya se ha probado.
Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de herramientas, que son las herramientas de interacción receptor y ligando. Estas son las herramientas que conocemos generalmente como con el nombre de docking, ¿vale? Brevemente y rápidamente podemos saber, estas serían el conjunto de herramientas que está accesible en receptor ligando. En una serie de herramientas que nos permiten la caracterización y la comparación de los sitios de enlace del ligando en proteínas, nos permiten visualizar las interacciones entre los residuos de la proteína y el ligando. Si no conocemos el sitio de enlace, hay una serie de algoritmos inventados en el estudio que nos permiten calcular, editar, particionar y visualizar los posibles sitios de enlace del receptor. A través de una serie de algoritmos se calcula los pockets o bolsillos donde el receptor puede caber, perdón, el ligando puede caber dentro del receptor. Después tenemos las herramientas de docking del ligando en sitios de enlace al receptor, que hay dos o tres. Permitir también analizar los sitios de enlace al receptor usando métodos de pasaje en fragmento. Y permite colocar, y estas últimas de Lead Optimization, permite colocar en un sitio de interacción fragmentos, crecer ligando directamente, reemplazar grupos en el ligando, para intentar ir a un diseño del ligando que mejor interaccione en el sitio de interacción del. Vamos a ver brevemente algún ejemplo, ¿vale? Imaginemos esta proteína, ¿vale? Este es un receptor de adenosina A2A, la proteína G, ¿vale? Que es de particular interés en la enfermedad del Parkinson. Aquí tenemos un agonista inverso, ¿vale? Unido a esta proteína. Es una estructura que se baja directamente de la base de datos de PDB, y a través de este non-bond interaction podemos ver las interacciones con el ligando, ¿vale? Aquí tendríamos las interacciones entre el ligando y las distintas cadenas laterales eh, del receptor, ¿vale? Y aquí las tendríamos clasificadas y las podríamos monitorear, podemos hacer un montón de cálculos con ellas, ver las distancias. Simplemente en un clic podemos ver todas las interacciones y el tipo de ellas, ¿no? El código colores son el tipo. Puentes de hidrógeno, interacciones de stacking, etc. También, como decíamos, se pueden identificar sitios de enlace, ¿vale? Tenemos una proteína en la que no sabemos dónde puede interaccionar un ligando. Pues hay una serie de algoritmos que nos permiten, a través de las habilidades del receptor, definir una serie de sitios de interacción que nos permitirían introducir el ligando en esa interacción y ver cómo interaccionaría con la proteína. También nos permite, si existen en el fichero PDB que nos ha bajado, si existen registros de sitios de interacción, también nos permite visualizarlos aquí. En cuanto al docking de ligandos en el receptor, pues tenemos dos tipos de algoritmos de docking de cribado de alto rendimiento, sea LibDock y Gold. LibDock es un protocolo que se basa en la alineación de las conformaciones del ligando a los sitios de interacción polares y apolares del receptor, y las conformaciones del ligando se pueden precalcular o generar un file usando el módulo Catalyst, ¿vale? Que es un módulo que nos permite generar conformaciones de ligando. Gold es un protocolo que usa algoritmos Genetic Optimization for Ligand Docking. ¿Sabes? Esos son los dos métodos de docking que tenemos implementados en el Code Studio. Una vez que tenemos el cribado y tenemos una serie de ligandos, entonces ahora todo lo que podemos hacer es una optimización de la posición del ligando usando dos tipos de protocolos. El protocolo CDocker, que usa una serie de pasos basados en minimización y dinámica molecular para optimizar la posición del ligando en el sitio perfecto, o simplemente minimizar el ligando usando chat. Después también tenemos acceso a una serie de funciones matemáticas que nos describen la afinidad del ligando receptor, lo que llamamos las funciones de puntuación o de score. Tenemos varias funciones de scoring accesibles en el Code Studio, y esto nos permite también también se puede calcular la energía libre del enlace ligando usando métodos basados en. Vamos a ver un ejemplo sencillo de docking. Tenemos este receptor quinasa de timidina. Entonces, lo primero que hacemos es buscar los sitios relevantes donde se pueda enlazar el receptor. Aquí deben de salir unas esferas animadas que no salen. Bueno, hay una serie de pockets que identifica el algoritmo, y sobre estas podemos, tampoco se ha animado, aquí hay un montón de ligandos que son quinasa, ¿vale? Que son ligandos
que interactúan con este receptor. Estos ligandos los podemos introducir en la pestaña de ligando docking y rellenando una serie de características del algoritmo podemos hacer la ejecución del docking directamente. O sea, aquí lo que necesitamos es la estructura del receptor. Una vez que tenemos la estructura del receptor, aquí sí que sale la esfera del sitio de enlace. Entonces, una vez identificado el sitio de enlace, tener una serie de estructuras del ligando que el algoritmo de docking se va a encargar de colocar en ese centro de interacción. Entonces, aquí lo único que tenemos que meter es el receptor, todos los ligandos y la esfera de interacción que queramos usar para el docking. Y bueno, y una serie de parámetros que no vienen. Pues el resultado que tenemos al final es todos los ligandos eh, interaccionando con el receptor en el sitio de interacción y un ranking de la energía relativa por índice de ligando. Entonces aquí podemos ver cuál es el ligando que mejor se enlaza o que se enlaza al receptor. Y una vez que tenemos pues, una serie de ligandos, también podemos estudiar qué tipo de interacciones hay, etcétera. Lo veremos un poquito más detallado en la segunda parte, ¿vale? Pues muy brevemente, las herramientas farmacóforos que nos permiten la identificación de nuevas entidades moleculares con un signato de actividad diana. La definición de un farmacóforo es que es un conjunto de propiedades estéricas y electrónicas que son necesarias para asegurar unas interacciones óptimas con una diana biológica específica para disparar o bloquear una respuesta de otra. Esta es la definición que da la IU. Lo que nos permiten estas herramientas es identificar cuáles son las reacciones hidrofóbicas, aromáticas, de enlace hidrógeno, estéricas, de hidrógeno tanto aceptor como donador, y ver si las podemos cambiar para mejorar la interacción con el receptor, ¿vale? Una serie de algoritmos que no vamos a entrar en ello, pero yo creo que esto es bastante específico, requeriría un seminario aparte. Hay un montón de herramientas, como veis, para hacer todo este tipo de estudios de fármacos. Y después las herramientas de moléculas pequeñas que nos permiten, pues eso, generar modelos de pulsar, ¿vale? Estudios en los modelos de pulsar y hacer algunas predicciones respecto a la psicología de los ligandos, ¿no? Que pueden ser, desarrollar un ligando, pues puede tener, por ejemplo, un inhibidor puede tener una muy buena interacción con el receptor, pero ser tan tóxico que no se puede usar, por ejemplo, en un tratamiento. Entonces, estas herramientas de predictividad psicológica pues nos indican, nos permiten predecir esa potencial toxicología del ligando que estamos usando. Bueno, y con esto, pues más o menos termino la primera parte. Si hay ahora mismo alguna pregunta. Venga, entonces vamos a empezar con la sesión práctica. Siento, como os digo, disculpar los problemas técnicos que hemos tenido, pero es que no podíamos compartir la pantalla de Discovery Studio con la otra plataforma, entonces por eso nos hemos tenido que pasar en esta. Espero que a pesar de esto, pues que disfrutéis de esta sesión. Bueno, como os comenté en la parte teórica, la Discovery Studio funciona como un servidor y un cliente, ¿vale? Yo voy a usar una versión de Discovery Studio en Linux, ¿vale? Pero también se puede instalar en Windows perfectamente. Entonces, lo primero que siempre hay que hacer en Discovery Studio es arrancar el cliente, ¿vale? Entonces nos vamos donde está instalado Discovery Studio y bajo esta carpeta donde está instalado arrancamos el servidor. He dicho el cliente, pero lo primero que hay que arrancar es el servidor. Entonces empezamos el servidor, veis cómo está arrancando el Pipeline Pilot Server y sin ningún problema arrancará y nos dice que ha arrancado perfectamente. Entonces una vez que tenemos arrancado el servidor tenemos que arrancar el cliente. Esto en Windows es mucho más sencillo puesto que tenemos los iconos en el escritorio y sería simplemente pulsar en el escritorio. ¿Vale? Aquí tenemos Discovery Studio y ahora veremos, en un momentito, veremos el cliente. Esta es la pantalla de presentación. Esperamos unos segundos a que se abra.
tarda un poquito en abrirse, pero ya lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la primera ventana que vemos cuando abrimos el Discovery Studio Cliente, ¿vale? Primero una ventanita de Welcome, donde nos pone pues cierta información de los trabajos que hemos hecho, datos, acciones que hemos hecho, etcétera. Entonces esta la podemos cerrar. Y aquí vemos toda la estructura que explicamos en la primera parte, ¿vale? Entonces vamos a empezar con un ejemplito, porque yo creo que es como mejor se ven las cosas y así vamos viendo cómo se manipula la proteína, cómo se descargan estructuras, etcétera. Entonces yo voy a poner un ejemplo del tema de moda, ¿vale? Para no ser menos. Vamos a intentar estudiar la interacción de un inhibidor sobre una proteína del coronavirus, ¿vale? Esta proteína es una proteasa que forma parte de una poliproteína que tiene el coronavirus, ¿vale? Que ha sido elucidada hace poco tiempo. Entonces esta proteasa es una enzima que es fundamental para romper esta poliproteína que tiene el coronavirus para formar las proteínas que necesita el virus para replicar su ARN, ¿no? Entonces, por lo que se están buscando son inhibidores que funcionen sobre esta proteína para que esta proteína no pueda actuar y no se puedan crear las proteínas que hacen que se replique el virus. Entonces esta proteína reconoce una serie de secuencias que además son bastante específicas del virus y no del humano, por lo que se supone que los inhibidores de esta proteína van a tener una toxicidad baja. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer es ver la proteína que queremos, ¿no? Entonces, haciendo una búsqueda en base de datos, podemos saber que la poliproteína del coronavirus SARS-2 tiene un número de identificación que es el siguiente. Bueno, ahora veréis el número de identificación, pero para bajarme la secuencia de la poliproteína, ¿no? Tengo que saber ese número de identificador. Entonces, el número de identificador lo metemos en el siguiente cuadrito. Vamos a OpenURL. Aquí en Site decimos Default Sequences. Veis que la URL de las secuencias que nos vamos a bajar parten de la base de datos en NCBI y aquí metemos el identificador, que en este caso es el 179.6318597. Le decimos Open y si no me equivoco en ningún número nos aparece la poliproteína de la que estamos hablando. Es una poliproteína, o sea que tiene muchas proteínas. Nosotros estamos buscando un fragmento de esta poliproteína que es la proteína. Bueno, pues como podéis ver aquí, bueno, pues se ha bajado hemos descargado la secuencia de la proteína. Aquí está en la anotación de la proteína. Aquí si desplegamos esta ventanita tenemos toda la información de la anotación de la proteína y lo que nos interesa en este caso es una de las proteínas, uno de los segmentos que es este, ¿vale? Que es la proteína CLPRO, que esta es la proteasa sobre la que queremos hacer este ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver primero es la secuencia de aminoácidos, entonces vamos a Sequencing, muestra secuencia, y aquí tenemos la secuencia de aminoácidos, y si pulsamos aquí, pues estará seleccionada la secuencia que corresponde a esa proteína. Aquí la habéis seleccionada, ¿vale? Esta es la proteína, porque esto es una poliproteína del virus, ¿vale? Entonces queremos esta proteína, modelizar esta proteína. Entonces lo primero que tenemos que hacer es extraer esta secuencia, ¿vale? Para tener en cuenta solamente esta proteína y no todas las demás proteínas que están dentro de esta poliproteína. Entonces lo que hacemos es copiar, abrimos una nueva secuencia y la pegamos. Y la llamamos, bueno, esto ya lo podemos quedarnos simplemente con la proteína y esta la llamamos, pues, por ejemplo, vamos a ver, con el botón derecho se puede renombrar y la vamos a llamar con su nombre. MPRO, ¿vale? La proteína M del COP2.FASTA. Bueno, punto FASTA, esto es para grabarlo. La voy a llamar así, ok. Vale, habéis visto cómo cambia el nombre. Aquí tenemos la secuencia de aminoácidos que la vamos a grabar. Save as. Vamos a la carpeta donde queramos grabar. Y aquí la grabaríamos con este nombre. ¿Vale? Yo ya la tengo grabada, así que la voy a dejar así. ¿Vale? Entonces aquí lo que hemos aprendido es que fácilmente podemos localizar, si sabemos la secuencia
de una, o si sabemos el identificador de una proteína, podemos bajarnos directamente a la secuencia y aquí ya también podemos manipular. Si queremos manipular, meter gaps, meter aminoácidos distintos, aquí se puede manipular, ¿vale? Entonces vamos a hacer otro ejercicio que sería con esta secuencia, lo que vamos a hacer es una búsqueda de secuencias similares. En este caso yo voy a usar la base de datos locales, ¿vale? Voy a cerrar todas las ventanas. No quiero grabar los cambios. Y voy a abrir la secuencia que hemos grabado. Vale, aquí ya la tenemos abierta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar en las bases de datos secuencias que sean similares a esta. Entonces para ello vamos a Macromolecules. Vamos a búsqueda de secuencias por similaridad. Voy a usar, aquí podéis ver que hay dos tipos de búsqueda, una que pone Blast Search y Blast Search en CPI. Esta sería la base de datos local, lo voy a hacer así para que sea más rápido, ¿vale? Y además también porque en esta... Porque lo que queremos ahora es construir un modelo de homología de esta proteína, ¿vale? Esta proteína ya ha sido resuelta cristalográficamente. Si nos fuéramos a la NCBI Server, ya nos daría una estructura de esta proteína. Pero yo no quiero ahora eso. Quiero simplemente construir una estructura de homología. Como esta base de datos está menos actualizada y esa proteína ha sido elucidada hace pocas semanas, pues no nos va a salir, ¿vale? Pero bueno, aquí en la búsqueda, cuando hacemos la búsqueda de la base de datos, tenemos que meter cuál es la secuencia que queremos buscar, ¿vale? El query de la búsqueda. En este caso, como solo tenemos abierta esta, pues nos aparece esta. Si tenemos más abierta, pues aquí nos aparecería el nombre de cada una de ellas. Aquí la base de datos que queremos utilizar, en este caso vamos a usar la de PDB para que nos dé simplemente secuencias que tienen estructura tridimensional. El organismo, si quisiéramos poner el organismo, y una serie de parámetros, ¿vale? Y otra serie de parámetros avanzados del algoritmo BLAST. Como no voy a explicar lo que es el algoritmo BLAST, pues vamos a dejar todos los parámetros en defecto. Entonces hacemos un RAM. Hola, se me ha metido un ruido muy raro. Vale. Y cuando lanzamos el trabajo, lo primero que nos aparece es esta pestañita que nos dice que el trabajo está corriendo. ¿Vale? Ya pasa uno, Running Blast. Si le ponemos en background, desaparece la pantalla y podemos seguir trabajando. Y aquí veis el trabajo corriendo, ¿vale? Aquí abajo. Aquí le veis que está corriendo. Entonces en un ratito pues terminará. No, esto no tardaría, no debería tardar mucho. Vale, vamos a ver. Ya ha acabado, ¿vale? Cuando acaba el trabajo, os dice que ha sido completado, le dais a OK, cerramos todas las ventanas para dejar limpio el entorno. Y si desplegamos el trabajo, aquí hay un montón de accesos para ver cuáles son los resultados del cálculo, ¿no? Entonces, pues el report es el primero que podemos ver, que es el informe del trabajo. Entonces aquí podemos ver los hits, ¿vale? Y estas son las proteínas que han encontrado en la base de datos que tienen cierta identidad con la secuencia que estamos buscando, ¿vale? Entonces los podemos ordenar por identidad, ¿vale? Imaginemos por identidad, las podemos ordenar por identidad, como decía. Entonces aquí tenemos una que tiene un 96% de identidad, otra que tiene un 95%. Aquí hay una diferencia y es que esta secuencia aquí, con esta proteína, solamente he usado 100 aminoácidos para alinear, no toda la proteína tiene unos 300 aminoácidos, y esta sí que la he usado entera, ¿vale? Aquí también tenemos el valor de E, que hemos dicho que cuanto más bajo sea mejor, y si es 0, pues mejor. Entonces, aquí elegiríamos esta proteína, vamos a elegir solamente esta. Vale. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es alinearla con nuestra proteína de búsqueda, ¿vale? Con la query. Entonces para alinearla, vamos a ver Build Results. Vale, lo ponemos aquí. Tenemos que abrir
de nuevo nuestra secuencia de búsqueda y ahora vamos a alinear. Si queremos ver esta secuencia, aquí la tenemos. Entonces ahora nos vamos a alinear secuencias y estructuras. Entonces vamos a alinear secuencias. Entonces vamos, tenemos que introducir la secuencia que queremos alinear en la secuencia de búsqueda. ¿Vale? Vamos a ver dónde está esto. Load, estructura y alimento. Load, cargamos. ¿Vale? Y aquí ya las tenemos, que están casi alineadas, ¿vale? Él ha alineado porque claro, es que son muy parecidas estas dos secuencias de estas dos proteínas. Y aquí nos ha cargado, como podéis ver, esta es nuestra secuencia de búsqueda. Y esta es la secuencia que ha encontrado que se parece a nuestra secuencia de búsqueda. Veis que hay alguna serie de aminoácidos que no son iguales. Vamos a ver si mejoramos el alineamiento, pero bueno, ya se ve que el alineamiento no puede mejorar porque son tan similares en este caso que se le ha alineado automáticamente. Pero bueno, para que veáis cómo se alinearían, sería alinear secuencias. Tenemos que tener activa la ventana donde están las dos secuencias. Aquí una serie de parámetros para alinearlas y hacemos run. Y al cabo de un ratito pues se nos alineará las secuencias. Igual si hacemos background podemos seguir ahora manejando el Discovery Studio mientras el cálculo está corriendo, ya que el cálculo está corriendo en el servidor, ¿vale? Ya terminado. Y aquí pues nos da un resultado, nos dice que tenemos un 95,7% de identidad, que hemos alineado dos secuencias y podemos ver los resultados aquí, ¿vale? Aquí está el resultado del alineamiento. Entonces ahora nuestro segundo objetivo sería construir un modelo de homología a partir de esta secuencia. ¿Cómo se construye el modelo de homología? Pues lo que hace es el Discovery Studio tiene aquí unas herramientas que son crear modelo de homología, ¿vale? Que a su vez nos permiten acceder aquí a la herramienta de construir modelo de homología y podemos ver cómo construir. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a cerrar todo esto que no nos vale. Esta sería el template que vamos a usar, ¿vale? De la proteína. Este sería el alineamiento de secuencias y ahora vamos a construir aquí lo que pasa es que no está unido esto a esto, tenemos que utilizar este, ¿vale? Porque veis que hay una diferencia, aquí no hay estructura, ¿vale? Veis que aquí no hay estructura y aquí sí hay estructura. Entonces necesitamos la estructura para poder construir el modelo de homología, ya que el modelo de homología lo va a hacer en base a esta estructura, ¿no? Va a alinear va a usar el algoritmo que usa Modeler para alinear las secuencias primarias con las estructuras tridimensionales para construir el modelo de homología. Vamos a ver, entonces aquí tenemos que elegir esta secuencia. Veis que en esta secuencia, una vez que la he seleccionado, aquí se accede a la estructura template, ¿vale? Que es la que está aquí. Y ya podemos construir el modelo de homología. Entonces, bueno, se puede elegir si queremos hacerlo en paralelo, una serie de parámetros avanzados del modeler, ¿vale? Aquí una serie de parámetros que se pueden, si se quieren meter dentro del template, si existen ligandos o no se quieren meter dentro del modelo de homología, una serie de parámetros que ahora mismo no vamos a hablar. Y entonces damos a run y empezará a ejecutarse el modelo de homología. Este tarda más tiempo, así que le voy a parar, ¿vale? Y os voy a mostrar el resultado. No quiero bajármelo, sí quiero pararle, perdón. Bueno, ahora se me ha quedado esto un poco. Vale. Vamos a ver. Está parado. Lo voy a borrar de aquí. ¿Vale? Y os voy a mostrar el resultado del modelo de homología. Voy a cerrar todas las ventanas. No quiero guardar ningún cambio.
y al final lo que obtendríamos sería, vamos a ver si lo tenemos aquí, el trabajo que se hizo fue, como hay un montón de trabajos, pues sería este de aquí, ¿no? Sí, este es, ¿vale? Si yo accedo aquí, yo puedo aquí ver los resultados después del cálculo. En este caso lo que yo hice fue, en vez de alinearlo con una sola template, lo alineé con 3, ¿vale? Cuando hice el trabajo. Esto no lo he hecho en la sesión de muestra por no tardar más, pero veis como estas 3 secuencias son pues iguales, prácticamente son iguales, son la misma. Son 3 estructuras que se han elucidado de la misma proteína, y he alineado y he usado las 3 estructuras como template. Entonces al final lo que obtenemos es una serie de modelos, que son los que vemos aquí. ¿Vale? Aquí podéis ver todos estos modelos de homología, que son los que ha creado Modeler, ¿vale? Podemos visualizar 1, 2, veis que todos son muy parecidos, y podemos también superponerlos con las estructuras que se han usado como modelo o como patrón. Y veis, por ejemplo, pues que todas pues se parecen bastante. Lo podemos ver en esta representación, no podemos cambiar la representación aquí para verlo de esta forma. Podemos eliminar las moléculas de agua, que aquí no nos sirven para nada. Tenemos que eliminarlas de todas las proteínas que hemos usado como template, ¿vale? Simplemente es accediendo a la proteína y dando un toque, o sea, marcando o no marcando lo que son las moléculas de agua, ¿vale? Ya no vemos las moléculas de agua. Y aquí vemos las 3 proteínas alineadas. Si lo ponemos en F11, os las veis, que están prácticamente alineadas. Se pueden ver las regiones donde hay más diferencia. Veis que en este loop hay una diferencia apreciable. Aquí, bueno, pues hay unas pocas diferencias. Se ven dónde están las diferencias entre el modelo homólogo y el template. Después estas diferencias se pueden refinar con dinámica molecular, si queremos. ¿Vale? O sea que de esta forma tan sencilla hemos construido un modelo de homología. ¿Vale? O sea, con pocos clics. Pues claro, todo esto hay que verificarlo, hay que hacer más estudios y tal. Pero claro, no podemos entrar en todos esos detalles en un seminario general para mostrar cómo se utiliza el Discovery Studio. Entonces, también otro ejemplo que me gustaría mostraros es la creación de una proteína transmembrana. Esta no tiene que ver con el COVID-2. Pero bueno, creo que es una cosa interesante que tiene Discovery Studio, es lo fácil que sería preparar una proteína transmembrana, ¿vale? Entonces, bueno, para ello vamos a utilizar la siguiente proteína. Vamos a descargarnos una proteína de la base de datos de PDB, pues la 2GFP, ¿vale? Esta es una proteína de membrana. Aquí vemos que es una proteína de membrana que ha cristalizado. Aquí vemos como esta es la estructura que está en la base de datos PDB, ¿vale? Directamente bajada de la base de datos PDB. Podemos hacer un report de la proteína para saber algo más de ella. Aquí en Protein Report. Y aquí pues podéis ver cierta información. Ha cristalizado en 2 cadenas, que son las dos, pues tienen la misma secuencia de aminoácidos. Bueno, los autores, la bibliografía y cierta información que aparece en el fichero de PDB. Lo más importante es aquí, cuando hay residuos o loops que no están dentro de la proteína, o sea, que no se han sido resueltos experimentalmente, pues aquí te lo dice, oye, el loop imaginaos que esta secuencia de aminoácidos no ha sido resuelta. Entonces diría, el loop SMTV, cada una de las palabras es un aminoácido, serina, metionina, trionina, valina, etcétera. Este loop no ha sido resuelto y él te lo avisa, ¿vale? Para decir, oye, tienes que tratar esto antes de poder usar la proteína para la simulación. En este caso, como no hay problemas, porque no hay ni residuos missing, ni hay ningún problema en esta proteína, pues la vamos a usar directamente. Pero lo primero que tenemos que hacer es simplemente quedarnos con una de las cadenas, ya que esta estructura cristalográfica no es la que va a estar en la membrana, y nos vamos a quedar con la cadena A. Para ello, lo único que seleccionamos aquí es la cadena B, veis que se ha seleccionado y la vamos a borrar, simplemente con el suprimir. Vale, tenemos ya la cadena A, la centramos con esta herramienta, ok. Y ahora vamos a preparar la proteína automáticamente. Entonces, si vamos aquí a Prepare Protein, tenemos una opción que es preparar proteína. Pero si le damos, directamente nos aparece esta
este cuadro en el que dice cuál es la proteína que vamos a preparar. Pues vamos a preparar la visible 2-GFP, que es esta de aquí, la que tenemos en pantalla. ¿Queremos construir loops? Pues en este caso podríamos poner true, pero como no hay loops que se tengan que construir, no va a hacer nada. En el caso de que hubiera loops que no están resueltos, él los construiría con una serie de algoritmos que tiene Discovery Studio. Uno de ellos es el looper. Se puede usar minimización en char para mejorar la predicción del loop, etcétera. Esto no lo hacemos en esta sesión, puesto que esto es costoso computacionalmente. Esta tarda, pues a lo mejor 1 hora, o depende de la longitud del loop, puede tardar bastante tiempo. ¿Vale? También nos indica si va a protonar la proteína, es decir, le decimos el pH al que vamos a trabajar, pues por ejemplo 7,4, una constante eléctrica de la proteína, la fuerza iónica del medio y una energy cutoff, y con esto protona la proteína. Calcula los pKs y en función de esos pKs de la proteína protona o no los aminoácidos que tienen que ser que son ionizables. Aquí en avanzado pues es el campo de fuerzas que vamos a usar para los cálculos, char o el char PLR, ¿vale? Si mantenemos los ligandos o no, en este caso como el ligando nos daría igual. Si mantenemos el agua, en este caso no la vamos a mantener, y paralelo y el procesamiento en paralelo. Si lo queremos hacer en paralelo, podríamos verdadero, y como yo tengo en esta máquina 2 procesadores, pues los haría en 2 procesadores. Hacemos el RAM y como siempre pues aparece la ventanita, decimos background. Aquí tenemos al cálculo corriendo. Este cálculo pues tardará un poquito, pero yo lo tengo por aquí ya hecho. Vamos a ver, marzo 26, 17, 23. Pues ahora bueno, vamos a esperar a que termine entonces. Prepare protein. Aquí es que lo tengo anotado mal en mis notas, no sé dónde está ahora mismo este prepare protein. Yo creo que está borrado. Bueno, vamos a esperar a que termine. Tardará unos minutos, veis, en este caso ha tardado 2 minutos y pico. Tardará unos minutos en terminar. Y mientras se prepara, bueno, supongamos que esta es la proteína preparada. Entonces el siguiente paso que tenemos que hacer cuando la proteína está preparada es aplicar el force field que queremos. O sea, recordad que lo que queremos hacer es construir una membrana que embeba a esta proteína, porque esta es una proteína de membrana, ¿vale? Entonces lo siguiente que vamos a hacer es aplicar el force field. Esto se hace en simulación. Aquí en change force field aplicamos el force field, y si no hay ningún problema nos dirá que ha sido tipeada. Veis aquí la proteína char, la proteína 2-GFP ha sido tipeada con char, ¿vale? Entonces ya tenemos los parámetros del force field asignado a la proteína. Lo siguiente que podemos hacer es una minimización de la proteína, ¿vale? Para relajar un poquito la proteína, iríamos a simulación, minimización, y aquí pues lo de siempre. Tenemos la proteína sobre la que vamos a trabajar, o la molécula sobre la que vamos a trabajar, en este caso es esta proteína. Aquí ciertos parámetros del algoritmo de minimización. Mirad, ya ha terminado la preparación de la proteína. Aquí si queremos un disolvente o no, ¿vale? En este caso lo vamos a dejar sin disolvente. Parámetros de las listas para las fuerzas no enlazantes en dinámica molecular o en mecánica molecular, que esto es una minimización. Las electrostáticas, algunos parámetros avanzados, como si se aplican constraint sake, el número de procesadores, por ejemplo 2. Y bueno, esto de run on grid es si tenemos varios servidores en un grid de ordenadores, correcto. En este caso pues no los tenemos, ¿no? Si no lo estamos haciendo todo local. Le damos a run, y con este run pues nos arrancaría la minimización, ¿vale? Le vamos a dar, y como siempre aparece minimización. Veis que siempre es lo mismo, es rellenar parámetros, es elegir la herramienta que queremos, rellenar parámetros y lanzar el cálculo y esperar a que acabe, ¿vale? En este caso la minimización tardará también unos minutos. Supongamos que ya ha terminado la minimización y este es el resultado, ¿vale? Para no tener que esperar al cálculo, que tampoco tardará mucho. Pero supongamos que esta es la estructura minimizada, y
la herramienta que es interesante mostrar una vez que hemos preparado la proteína y que hemos minimizado, que esto es una cosa que se suele hacer para todas las proteínas antes de realizar cualquier otro cálculo, ¿no? Primero lo que se hace es preparar la proteína. Bueno, ya he terminado el trabajo de minimización, así que vamos a cerrar esta, ¿vale? Que es la que estamos preparando, no quiero guardar nada. Y aquí en minimización pues podemos ver, como siempre, el report, ¿vale? Nos indica la energía potencial inicial, y esta la energía potencial es por la minimización. Veis cómo ha bajado de un valor positivo a un valor negativo, lo cual significa que había seguramente algunos grupos laterales de la proteína que estaban solapados, ¿vale? Eso se corrige con la minimización y aquí pues se puede ver el resultado. Aparentemente pues es muy similar la proteína, pero vamos, si analizáramos los contactos cercanos y tal, pues veríamos que algo ha cambiado, ¿vale? Pero bueno, pues sobre la que queremos construir la membrana, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar una herramienta que tiene Discovery Studio que es esta de Analyze Transmembrane Proteins, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir una membrana y orientar la molécula. Si queréis saber qué es realmente lo que hace esta herramienta, os ponéis sobre ella, esperéis unos segunditos, un par de segundos, y os aparece una pequeña descripción de lo que hace. ¿Vale? Añade una membrana implícita al modelo molecular y orienta la proteína relativa a la membrana. Esto es más preciso, pero computacionalmente más intenso que añadir una membrana, como pone arriba, ¿no? Añadir simplemente. ¿Que queréis saber más? Pues le dais aquí a Click for Help. Y esto es general para cualquier otra herramienta, ¿eh? Si os abre un navegador, aquí se ha abierto, ¿vale? Y aquí os da pues una descripción, los fundamentos teóricos de los algoritmos que se están usando, ¿vale? Con los papers, cómo hacerlo, bueno, alguna indicación, ¿vale? Cómo analizar después los resultados, qué problemas puede haber, etcétera, ¿vale? O sea, directamente con un clic accedéis a toda la información de la herramienta que queréis utilizar. Claro, todo esto para utilizarlo bien, pues hay que irse a los papers, ver lo que hace, ver si en el caso de que queremos resolver suficientemente preciso este algoritmo para hacerlo o no. O sea, hay que trabajarlo un poquito, que aquí no se puede. Aquí simplemente estoy mostrando lo que hace la herramienta y lo fácil que es hacerlo. Vale, una vez que lo tenemos, la pulsamos y aquí accedemos, como siempre, al panel de configuración de los parámetros que necesita la herramienta. En este caso, pues vamos a cambiar algunos parámetros, ¿vale? El membrane thickness le vamos a cambiar a 25, simplemente para que veáis cómo se pueden cambiar los parámetros. Y todo lo demás lo vamos a dejar igual. Aquí tenemos distintos disolventes, ¿vale? Esto si queremos mover la proteína en la longitud de la membrana, esto lo que hace es centrarla. También si queremos poner la proteína con un ángulo de til, ¿vale? Con respecto a la dirección Z de la membrana, y le damos a Run. Y entonces ya ha empezado el cálculo. Le damos a Background para poder seguir utilizando la interfaz mientras hace el cálculo. En este caso es que no sé por qué me ha desaparecido. Aquí añade membrana, aquí la tendríamos, ¿vale? Ya he hecho el cálculo, tarda como unos 7 minutos, la otra vez que lo hice tarda como unos 7 minutos, pero bueno, el resultado le podemos ver aquí, ¿vale? Para no esperar a que salga. Ahí, aquí veis cómo lo que ha hecho ha sido introducir una membrana implícita. Estas serían las partes de la membrana, o sea, dentro de la membrana y la parte citosólica y la parte de fuera de la célula. ¿Vale? Una vez que se ha hecho esto, se puede, lo que hay que hacer ahora es, esto es una membrana implícita, lo voy a poner un poquito así, ¿vale? Para que lo veáis. Estos serían los límites de la membrana, pero es implícita, o sea, no es la membrana lipídica explícita, ¿no? Con los lípidos. Entonces, el siguiente paso que habría que hacer es introducir la membrana lipídica.
Esto se haría de la siguiente manera. Iríamos a Simulation. Vamos a hacer pequeñita esta otra. Mientras yo estoy manejando, como podéis ver, mientras yo estoy manejando la interfaz, el programa sigue corriendo su cálculo, ¿vale? Es totalmente independiente. Incluso si yo cerrara la interfaz, el cliente, el servidor seguiría haciendo el cálculo y una vez que iniciáramos otra vez la interfaz nos diría, oye, pues ha terminado el cálculo. Y tendríamos acceso a los resultados. Entonces, para hacer la membrana de forma explícita, tenemos que ir a Simulation, Run Simulations, y aquí hay una herramienta que es solvatar con una membrana explícita, ¿vale? Entonces, si damos aquí ya sí que podemos formar la membrana de forma explícita con el tipo de lípido que queramos. En este caso tenemos una serie de membranas lipídicas por defecto, la POPC, POPE, DPPC, DMPC, que es la que vamos a usar. Una serie de parámetros, si queremos añadir contraiones o no, ¿vale? Para neutralizar el sistema. Si queremos equilibrar una vez que se ha hecho, si queremos equilibrar mediante dinámica molecular, aquí vamos a poner falso para que no tarde. Y con esto, pues dándole a Run, pues añadiríamos la membrana. Voy a parar el otro para que no estén los dos consumiendo CPU, porque si no, este le paro porque ya os he mostrado el resultado aquí. No quiero bajar los resultados. Vale, está parando el cálculo. Vale. Y entonces ahora está calculando el poner la membrana explícita, que eso tardaría también unos minutos. Y lo que veríamos al final, si encuentro yo el trabajo aquí, que no está, no sé por qué me han desaparecido algunos trabajos además de esto. Bueno, pues esperamos mientras tanto, ¿vale? Para que veamos el resultado final. Ahora vamos a esperar a que se añada la membrana, y mientras tanto vamos a hacer rápidamente, yo creo, otro ejemplito, y con esto pues un ejemplo, yo creo, de docking, ¿vale? Para que veáis. Entonces el docking lo vamos a hacer otra vez sobre la proteína que hicimos al principio, de la M proteasa del coronavirus, que ya ha sido resuelta cristalográficamente junto con un ligando inhibidor. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar todo esto. ¿Quieres grabar los cambios? No. ¿Vale? Ya, como os decía, esta estructura ya ha sido resuelta. El código PDB es el 6LU7. La abrimos, ¿vale? Y aquí vemos, esta sería la proteasa que hemos hecho antes por homología, pero esta ya la resuelta cristalográficamente, ¿vale? Que se ha resuelto en estas 2 últimas semanas. Y veis que aquí está la proteína junto a las moléculas de agua. Los puntitos rojos que veis aquí son moléculas de agua, ¿vale? Y el ligando. Para ver más claramente cuáles son las moléculas que están dentro de este PDB, pues aquí tenemos, bueno, ya ha acabado el trabajo de membrana explícita, simplemente para que veáis el resultado. ¿Habéis visto? Aquí está, vamos a ver, vamos a poner esto hacia abajo y veis cómo se ha creado. Va un poquito lento porque hay muchos átomos. Veis cómo se crea la proteína transmembrana, que está metida dentro de la proteína lipídica, y una capa de solvatación por encima y por debajo de la capa lipídica. Y esto lo hemos construido con muy poquitos clics. Después esta, pues habrá que equilibrarla, minimizarla, y así podemos estudiar las interacciones de esta proteína de membrana con las capas de lípidos, ¿vale? También decir que yo aquí he metido unas capas de lípidos que están en la base de datos de Discovery Studio, pero que también se podría introducir una capa de lípidos que estuviera creada por el usuario, ¿vale? Hay forma de hacerlo. Es más trabajoso, pero se puede hacer. Bueno, esto para que veáis el resultado, y rápidamente vamos al docking. Vale, nos bajamos otra vez la estructura de la proteasa del coronavirus. Como os decía, pues aquí tenéis la distinta jerarquía de la molécula. Si pulso sobre A, veis que se ha seleccionado la proteína. Si pulso aquí, veis cada uno de los aminoácidos, de tal manera que yo puedo
seleccionar solamente una región de aminoácidos, ¿vale? La veis aquí seleccionada. La veis otra vez. Incluso esa región de aminoácidos la puedo poner en otro tipo de modelo para verla más detallada, si quisiera. Solamente se cambia el modelo de los aminoácidos que he seleccionado, ¿vale? Lo voy a dejar en que se muestre en esta forma. Aquí también podríamos cambiar la forma de representar la proteína, ¿vale? ¿Veis cómo va cambiando? Estas son formas de representar las que tiene por defecto el Discovery Studio, ¿vale? A mí me gusta esta, así vamos a dejar esta. La cadena A corresponde a la proteína, como vemos. La cadena C corresponde al ligando. Veis que es lo que se ha seleccionado. Veis cómo cambia de color, ¿vale? Y las moléculas de agua también están dentro de la cadena. Si yo no las quiero ver ahora porque me molestan, le pulso aquí y me desaparece. Aquí también tenemos grupos de proteínas. Tendríamos el backbone, las cadenas laterales, los aminoácidos hidrofóbicos. ¿Veis? Si yo lo selecciono, se seleccionan los aminoácidos hidrofóbicos. Si yo selecciono esta, se seleccionan los hidrofílicos, los ácidos, los básicos, ¿vale? Esta seleccionaría solamente los backbone y las cadenas laterales, ¿vale? De la proteína. Vale, pues visto esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio de docking, ¿vale? Lo primero que voy a mostraros es, en esta estructura cristalográfica directamente podemos estudiar las interacciones que hay entre el ligando y la proteína de una forma muy sencilla. Vamos a receptor ligand interaction, vamos a mostrar diagrama 2D. Bueno, podemos hacerlo de dos maneras, podemos hacerlo 3D, ¿vale? Si lo hacemos aquí, non-bond interaction, ligand interaction, aquí las vemos en 3 dimensiones, ¿vale? Tendríamos el ligando, veis que este es el ligando, que he seleccionado en la ventana de jerarquía, y estas son las cadenas laterales de los aminoácidos que hay cerca del ligando, con un código de color para las distintas interacciones no enlazantes que tiene con el receptor, ¿vale? El ligando y el receptor. Para ver el código de colores, pues lo mejor es irse a la ayuda del Discovery Studio. Esto también se puede ver en un diagrama de 2 dimensiones, que a veces es más fácil de ver, ¿vale? Este diagrama y este diagrama es lo mismo, pero eso está en 3 dimensiones y aquí ya nos dice, pues oye, esta treonina está interaccionando con un puente de hidrógeno, pues con este grupo, con este enlace peptídico que hay aquí en el ligando, ¿vale? Y aquí podéis ir viendo esto, aquí incluso se pueden ir viendo las distintas interacciones. Así yo quito todas de momento y aplico. Veis que han desaparecido todas el diagrama 2D y puedo ir mirándolas una a una. Pues enlaces de hidrógeno clásicos solamente, pues aplico, ¿vale? Y aquí no me pone los enlaces de hidrógeno clásicos que hay entre o los convencionales que hay entre los distintos aminoácidos del receptor y el ligando. No clásicos, si hay alguno, pues en este caso hay una con esta histidina. Se pueden ver también las interacciones hidrofóbicas, ¿vale? Las amida pi stacker, las alquílicas, las p alquil, aquí vemos todo eso. O sea, podemos hacer un análisis de una forma muy rápida de las interacciones entre el ligando y el receptor de la estructura cristalina. Vale, vamos a volver a poner toda la proteína, para eso la voy a volver a cargar, ¿vale? Para no tener que estar perdiendo tiempo. No, yo aquí la tengo ya grabada, no hace falta bajársela. ¿Vale? Aquí está. Entonces, habría que preparar como antes la proteína, no lo voy a hacer para no repetirme. Entonces lo que voy a hacer es quitar el ligando. ¿Vale? Yo ya lo tengo preparado esto, así que os voy a mostrar lo que necesitaríais para hacer el trabajo de docking. Entonces tendríamos el receptor sin ligando, que debería estar aquí. ¿Vale? De momento obviar la esfera, que ahora os digo lo que es la esfera. Ay, perdón. Hay un montón de esferas que vamos a ir eliminando. O sea, que vamos a ir quitando para que no se visualicen. Esto no lo elimina, sino simplemente lo que se hace es que no se visualicen. Estas esferas han sido generadas como centro de interacción que el algoritmo de Discovery Studio
ve los sitios de interacción que tiene en función de los pockets que tiene la proteína, ¿vale? En este caso se encuentra uno justamente, este sitio 2, se encuentra uno justamente en el sitio donde cristalográficamente se ha encontrado el ligando, ¿vale? O sea que este es el centro de interacción que vamos a usar para hacer el docking. ¿Esto cómo se haría? Pues simplemente para buscar estos sitios de interacción tenemos aquí el Define and Edit Site, y si le damos a From Receptor Cavities, pues él nos busca los centros de interacción, ¿vale? Aquí lo ha vuelto a hacer. Aquí me ha cambiado esto porque después el centro de interacción hay que prepararlo. Este centro de interacción del cálculo es demasiado pequeño, así que hay que expandirlo para que quepa bien el ligando. Vamos a poner solo el sitio 2, ¿vale? Le expandimos hasta aquí más o menos. Y este va a ser el sitio de interacción sobre el que vamos a intentar hacer el docking del ligando. Entonces, ahora lo que necesitamos es la estructura del ligando, que es esta de aquí. Yo tengo preparada ya, ¿vale? Esa será la estructura del ligando. Sobre esta estructura del ligando, si en este caso, como conocemos la conformación, porque tenemos la estructura cristalográfica, pues utilizamos esta misma conformación. En el caso de que no conociéramos ni la estructura tridimensional ni las conformaciones que tiene el ligando, que esto a veces ocurre, pues tenemos para ello las herramientas de Small Molecules. Sobre todo aquí en la búsqueda de conformaciones, si le dais a añadir enlaces que pueden rotar, pues se definen los enlaces que pueden rotar, y si generamos conformaciones tiene una serie de algoritmos que nos va a permitir generar distintas conformaciones, y nos podemos quedar por las más estables o las que mejor después se adecuen en el docking, ¿vale? Podemos generar distintas conformaciones. En este caso no lo vamos a hacer, y vamos a hacer directamente ya el docking. O sea, tenemos preparado nuestro receptor sin ligando y el ligando. Entonces, para hacer un cálculo de docking, simplemente vamos a receptor ligand, dock ligands, y vamos a usar el libdoc, ¿vale? Y aquí definimos el receptor. El receptor es este aquí que tenemos, ¿no? El 076 lu prep, ¿vale? Este está bien. Y el ligando tenemos que elegir el 07 N3 lig, que es la otra molécula que tenemos cargada en la otra pestaña, ¿vale? Como sitio de interacción, pues debíamos de elegir como no está seleccionada, elegido directamente el 1. Si quisiéramos seleccionar esta directamente, la pondríamos aquí, ¿vale? Si vamos a atributos de este sitio de interacción, dice que empieza en -11, pero bueno, si la tenemos seleccionada, ya él la selecciona directamente aquí. Esta es la esfera, o sea, el sitio donde va a intentar encajar el ligando. Aquí podemos definir una serie de tolerancias para el docking, de preferencia si queremos alta calidad o queremos algo más rápido, ¿vale? Vamos a poner algo más rápido. El método conformacional, si queremos cambiar la conformación del ligando. En este caso no queremos cambiar la conformación, puesto que la conformación que sale en la estructura cristalina, esa la conocemos. En el caso de que no tuviéramos la estructura cristalina con el ligando, pues sí que generaríamos distintas conformaciones para ver cuál de las conformaciones se adapta mejor al pocket. Si queremos minimizar después la interacción entre el ligando y el receptor, el paralelo procesado y algunos términos avances, ¿vale? del algoritmo. Entonces, si damos a RAM, pues como siempre empieza a correr el programa, y bueno, pues ahora ha generado 0, ¿vale? Porque está mal, pero si lo hacemos con paciencia, pues tendremos por aquí los generados, ¿vale? 28 a la este de aquí, ¿ves? Este ha generado 28 posiciones del ligando dentro de la estructura, ¿vale? Este es el cálculo que yo he hecho antes. Como tarda un rato en prepararse y tal, pues os muestro el resultado. Aquí podéis ver los resultados después del cálculo. Vamos a bajar esto, a quitar esta tabla, y aquí podéis ver las distintas posiciones en las que ha colocado el ligando. Vamos a quitar la esfera para que se vea bien. Vale, aquí veis el ligando en la posición 1, en la posición 2,
En 3 ha generado unas cuantas. ¿Vale? Y aquí podéis ver todas las posiciones. Si vais más a los resultados, pues podemos ver, vamos a ver al report. Aquí en esta tabla, pues hay una entrada que será energía. ¿Dónde está? No la veo ahora. Ahora no la veo. Aquí, Lip Doc Score. ¿Vale? Este es el score que ha dado el LIP. Cuanto más alto, significa que mejor interacción tiene entre el receptor y el ligando. ¿Vale? Más interacciones hay favorables entre el ligando y el receptor. Esta es una forma de decir que, bueno, en esta posición, en la posición 1, pues es como mejor se ha generado. Después se pueden generar otro tipo de todos estos ligandos, se pueden generar otro tipo de funciones de score. ¿Vale? Aquí hay un montón de funciones de score que están predeterminadas. Podéis elegir todas, alguna de ellas, y hacer el ranking de los ligandos con distintas funciones. ¿Vale? Pero también se pueden calcular basadas en campos de fuerza, calculando la energía. Este es un cálculo que tarda más tiempo, pero se supone que es más preciso. ¿Vale? De tal manera que, bueno, pues si vemos, creo que por aquí tengo el resultado del que creo que era este, superimpose, aquí, creo que es esta. A ver si carga. ¿Vale? Bueno, esto después del tratamiento que se ha hecho, aquí podéis ver superimpuesto, una superposición. Vamos a ponerlo en pantalla grande. ¿Vale? El ligando en rojo sería el ligando de la estructura cristalina, y los otros ligandos pues serían las dos mejores poses que se han hecho con la energía libre. Bueno, pues son bastante parecidas. Aquí se pueden, para hacer esto se ha hecho en muy poquitos minutos, habría que refinar el docking y tal, pero bueno, haciéndolo simplemente a pluma alzada sí que obtenemos unas estructuras que son buenas, ¿vale? Que se parecen bastante a la estructura cristalina, y con eso se pueden estudiar las distintas interacciones entre los ligandos y los receptores. Lo que pretendía esta demostración es simplemente que veáis lo fácil que es tratar los cálculos con proteínas, ¿vale? Veis que se pueden, todo es una interfaz como muy, para todos los cálculos se tienen que hacer los mismos pasos, y está ahí implementado todos los algoritmos para no preocuparnos pues si tenemos que pasar de un algoritmo a otro como esto. Se hacen los cálculos de una forma muy sencilla, usando esa interfaz, ¿vale? Y si además tenemos los servidores bien instalados y tal, pues también de una forma muy rápida.